Volvemos para la tercera aliyá. Ya en el capítulo 9, versículo 1, alcanzamos a leer el versículo 14 para esta tercera aliyá. Leemos en la Torá. Habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinai, en el año segundo de la salida de Mitzrayim, en el primero del mes, diciendo: harán los Bnei Israel Korban Pesach en su fecha. En el día 14 de este mes al atardecer la harán en su fecha, como todas sus leyes, y como todos sus estatutos la harán. Habló Moshe a los Bnei Israel para que hagan la ofrenda de Pesach, Korban Pesach. Y ellos hicieron Korban Pesach en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinai. Como todo lo que había ordenado Adonai a Moshe, así hicieron los Bnei Israel. Y sucedió que había hombres que estaban impuros por causa de una persona fallecida, que no pudieron hacer Korban Pesach en ese día. Entonces se acercaron delante de Moshe y delante de Aarón en aquel día, y dijeron los hombres aquellos a él: nosotros estamos impuros por causa de una persona fallecida. ¿Por qué estaremos excluidos si no acercaremos Korban Pesach en su fecha en medio de los Bnei Israel? Y les contestó Moshe: aguarden que oiré qué ordenará Adonai respecto a ustedes. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los Bnei Israel diciendo: cualquier hombre que estuviera impuro por causa de una persona fallecida, o yendo en un camino lejano, tanto ustedes como de vuestras descendencias, hará Korban Pesach a Adonai. En el segundo mes, en el día 14 al atardecer, la harán. Con matzot y verduras amargas la comerán. No dejarán sobrar de ella hasta el amanecer, y hueso no romperán de ella. Como toda la ley de Korban Pesach la harán. Pero el hombre que estuviere puro y no estaba en su camino lejano, y se privare de hacer Korban Pesach, se cortará esa alma de su pueblo, porque Korban Pesach no acercó en su fecha. Su pecado cargará ese hombre. Si peregrinare con ustedes un converso y hace Korban Pesach a Adonai, como la ley de Korban Pesach y como su estatuto, así hará. Una sola ley habrá para ustedes, para el converso y para el ciudadano de la tierra. Bien, este momento en el cual se narra la tercera aliyá, Parashat Behalot Ha, es en el día Rosh Chodesh Nisan, el primer día del primer mes, ya en el segundo año de la salida de Mitzrayim. Un año había durado toda esta proeza en el camino de parte del pueblo de Israel, desde la salida de Mitzrayim hasta el momento en que se erige el Mishkan, y lo que previamente ya se estudió acerca de la inauguración, de los sacrificios de la inauguración, de las donaciones de la inauguración, de los roles y actividades que van a jugar cada uno de las distintas autoridades. Ahora se retoma esta práctica, que no debe ser olvidada a pesar de que ya están los servicios en el Mishkan. No olvidar que hay un servicio que se debe de realizar. Es el servicio de Korban Pesach, el sacrificio de la matanza del Cordero Pascual. Ocurrirá en la misma fecha en la que ocurrió la matanza que se dio en Mitzrayim. Ahora se va a llevar a cabo en el Mishkan. Se va a llevar a cabo el mismo rito que se llevó a cabo en Mitzrayim, solo que ahora se llevará justamente en el Mishkan. Para eso fue erigido el Mishkan. Solo que, bueno, también se va a comer el Korban Pesach, la matzá y el maror, que son los elementos que lo acompañan. Solo que se presentó para este segundo año una situación. La situación era que algunos estaban contaminados por el muerto, o sea, ritualmente impuros. Por lo tanto, no podían acercarse al Mishkan y no podían comer de lo que se ofrece en el Mishkan, por cuanto que están ritualmente impuros. Había otros que también se encontraban lejanos o se encontrarían lejanos en años sucesivos, y estas serían dos causas permisibles por la Torá, por Hashem, para que en un momento dado ellos también pudieran hacer Pesach.
la solicitud que ellos tienen, porque estaban en estas condiciones, llega a Moshe, y Moshe va a buscar información a Hashem de qué es lo que debe suceder en ese momento. Moshe tiene todas las directrices de parte de Hashem, y cuando se presentan situaciones extraoficiales distintas a las que establece la Torah, por una circunstancia que ha cambiado, entonces Moshe va en búsqueda de Hashem. Como sabemos, la religión judía es una interacción entre el pueblo de Israel y Hashem. Hashem toma en cuenta las circunstancias que nos rodean, y estas no siempre son perfectas para el pueblo de Israel. Así entonces la Torah, aun cuando los mitzvot nos solicitan guardar y obedecer, no en todo tiempo tenemos las condiciones correctas para obedecer los mitzvot, pero no por eso uno se mantiene distante de la obediencia. Todo lo contrario, busca alguna otra opción en la misma Torah de parte de Hashem para que se pueda llevar a cabo tal obediencia, tal observancia. Esto es precisamente lo que llena los corazones de estos individuos, quienes buscan obedecer la mitzvah de Korban Pesach. Moshe va e indaga con Hashem de qué es lo que se puede hacer, y Hashem lanza entonces una nueva mitzvah. La mitzvah consiste en obedecer el mismo Korban Pesach durante el día 14 del mes segundo, que es del mes de Iyar, para que se lleve a cabo los sacrificios de Korban Pesach por parte de estas personas que no pudieron guardarlo en el primer mes, el 14 del primer mes. Pero esta segunda ley solamente se abre para quienes estaban impedidos, como los dos casos que muestra la Torá. Pero todo aquel que podía realizarlo, pero por desidia no lo realizó, no podrá realizar el Korban Pesach en el día segundo. O sea, porque es la obligación de todos realizar el Korban Pesach en el primer mes, sin excusa alguna, excepto estos dos casos que manifiesta la Torá. Pero si alguno, por desidia, por rebeldía, no obedece tal mandamiento, todo lo contrario, el castigo sobre él será karet, será la separación del pueblo de Israel, será cortada esa alma del pueblo. Ahora, la Torah también menciona en esta misma lectura que todos aquellos que se encuentren dentro del pueblo de Israel y que en este tiempo son extranjeros, pues muchos extranjeros iban dentro del pueblo, tendrán una misma ley para la aplicación de Korban Pesach, porque esto nos enseña que entre tanto nosotros estemos inmersos en el pueblo, estaremos dentro de la cultura del pueblo y estaremos observando también lo que el resto del pueblo observa allí. Obviamente eso mismo va a hacer que ellos lleguen a la observancia de la Torah. También al estar viviendo en el medio del pueblo, es necesario que practiquen lo que ahí en el pueblo se está poniendo en práctica. Y esto es natural, obvio, es lógico. Es como cuando uno está en distintas naciones en el mundo y ellos realizan ciertas comidas, ciertas festividades, tienen ciertos usos y costumbres propios de su lugar, y cuando cualquier otra persona llega, se ve inmersa en el rito que realizan en ese lugar. No hay sino un deseo también de participar, pues ya está viviendo en el lugar. Y poco a poco esa persona se va identificando y se va hermanando con el lugar en el cual se encuentra. Es exactamente lo mismo aquí dentro del pueblo. No hay un sesgo, no se elimina
la presencia de ellos o no se les discrimina o se les separa, sino todo lo contrario, se les incluye, porque tal inclusión permitirá que se identifique plenamente con el lugar en el cual vive, siga todas las leyes, pues incluso estas personas deben seguir las leyes de la agricultura que se llevan a cabo en ese lugar, las leyes de descanso que se llevan a cabo en ese lugar, de fiestas, de Shabbat, de Hodashim, todo. Así que se ve inmersa en esta situación, por lo cual nosotros aprendemos que la fuerza de la comunidad contagia y atrae a las personas, y por ende esto hace que ellas obedezcan los mandamientos, y las bendiciones que llevan consigo la obediencia también podrán disfrutarlas ellas. En todo momento ellos surgen al deseo de la obediencia de los mandamientos, y la Torah es muy clara al decir: una sola ley habrá para ustedes, para el converso y para el ciudadano de la tierra. Entonces todos estamos en obligación de invitar a los que están cercanos a nosotros a la obediencia de los mandamientos, sin ninguna otra condición. Sin el simple hecho de si desea hacerlo, puede hacerlo, y si se encuentra dentro de la tierra de Israel, está en la obligación de hacerlo como una mitzvah también para ellos. Bueno, esto es lo que tiene la aliyá número 3 de la parashá de Alot Ha. Nos veríamos para la cuarta aliyá. Shalom.